El sonido de los bombardeos retumba a lo lejos mientras Berlín arde. Es abril de 1945. En el corazón de la ciudad, bajo toneladas de hormigón, un hombre está sentado frente a un mapa lleno de líneas rojas que ya no significan nada. Afuera, el Tercer Reich se derrumba. Adentro, en un búnker húmedo y sin luz natural, Adolf Hitler escribe su testamento político mientras el eco de su propio fracaso lo rodea. Ese es el final. Pero como toda tragedia, para entenderlo hay que regresar al principio, a los años en que nadie podía imaginar que este hombre sería capaz de arrastrar al mundo entero a la guerra y al genocidio. Hitler nació el 20 de abril de 1889 en Braunau am Main, una pequeña ciudad austríaca cerca de la frontera con Alemania. Su padre, Alois, era un inspector de aduanas severo, autoritario y con poca paciencia para los sueños de su hijo. Su madre, Clara, era el refugio emocional de Adolf, dulce y protectora. Desde joven, Hitler mostró dos rasgos que lo acompañarían siempre: una sensibilidad artística marcada y una dificultad para aceptar la autoridad cuando no se ajustaba a sus deseos. Era un estudiante mediocre, distraído, con notas bajas y sin disciplina. Su sueño era convertirse en pintor, pero su padre insistía en que debía seguir una carrera administrativa, como él. La tensión en el hogar era constante. A la muerte de su padre, Hitler intentó perseguir su sueño. Se trasladó a Viena para ingresar en la Academia de Bellas Artes, convencido de que el arte sería su vida. Pero el destino le dio su primer golpe. Fue rechazado 2 veces. Su estilo no era considerado suficiente para la pintura académica. Esas puertas cerradas lo llevaron a vivir en pensiones baratas, comedores sociales y refugios para hombres sin recursos. Vendía acuarelas a turistas para sobrevivir. En esos años, Viena era un hervidero político. La ciudad estaba llena de discursos nacionalistas, antisemitismo callejero y periódicos que hablaban de conspiraciones judías y decadencia cultural. Hitler absorbió todo ese odio como una esponja, sin empleo estable, sin familia, sin estudios. Empezó a construir una visión del mundo simplista y peligrosa. Los males sociales tenían responsables claros, y esos responsables eran los judíos, los marxistas, los liberales. La frustración personal encontró una salida en el odio ajeno. No era el único. En la Europa de principios del siglo XX, el antisemitismo no era nuevo. Viena, Budapest, Berlín, París. Todas tenían sus voces extremistas. Pero Hitler no solo escuchaba, también aprendía. Observaba cómo un discurso repetido podía mover masas, cómo la política era un espectáculo emocional tanto como racional. En 1913 se mudó a Múnich, y un año después el mundo cambió. La Primera Guerra Mundial estalló en 1914 y para Hitler fue casi un regalo. Por primera vez en su vida encontró propósito. Se ofreció voluntario en el ejército bávaro. Fue enviado al frente occidental como mensajero, un trabajo peligroso que lo obligaba a moverse entre trincheras bajo fuego enemigo. Sobrevivió a batallas sangrientas, al gas mostaza que lo dejó temporalmente ciego y a la muerte de millones de soldados europeos. Fue condecorado con la Cruz de Hierro por su valentía. Y más importante aún, encontró identidad en el uniforme. La guerra le dio lo que la vida civil nunca le ofreció, un sentido de pertenencia. Pero en noviembre de 1918, la noticia lo golpeó como un rayo. Alemania se rendía. El imperio por el que había luchado se derrumbaba. Para Hitler y para millones de soldados, la derrota fue incomprensible. No habían visto al ejército enemigo entrar en Berlín, no habían sentido que perdían en el campo de batalla. La explicación que surgió, alimentada por nacionalistas y reaccionarios, fue el mito de la puñalada por la espalda. Alemania no había sido derrotada por Francia o Reino Unido, sino por traidores internos. Socialistas, comunistas y judíos fueron señalados como los responsables de la rendición. Era una mentira, pero en un país humillado, la mentira era más fácil de aceptar que la realidad. En 1919, Hitler regresó a un país sin crisis. La República de Weimar, nacida tras la guerra, enfrentaba hiperinflación, desempleo, violencia política en las calles. Los veteranos estaban resentidos, los civiles empobrecidos, los extremistas de izquierda y derecha peleaban por el control. Fue en ese contexto que Hitler encontró su escenario. En Múnich conoció al Partido Obrero Alemán, una pequeña agrupación de corte nacionalista. Se unió como un miembro más, pero pronto descubrió su talento natural: hablar. En tabernas llenas de humo, con veteranos frustrados y obreros desempleados, su voz se transformaba. Denunciaba el Tratado de Versalles, culpaba a judíos y comunistas, prometía un renacimiento alemán. Su estilo era visceral, emocional y conectaba con el resentimiento colectivo. En 1920, el partido cambió de nombre.
Partido Nacionalsocialista Obrero Alemán, o Partido Nazi. Hitler impulsó la adopción de la esvástica como símbolo y la creación de las SA, grupos paramilitares, que intimidaban a opositores en las calles. Comprendía que la política era espectáculo. No bastaba con tener un mensaje, había que envolverlo en banderas, uniformes, música, desfiles. Cada acto nazi parecía un ritual que devolvía orgullo a los que se sentían derrotados. En 1923, impulsado por la euforia de sus seguidores, Hitler intentó tomar el poder por la fuerza. Fue el Putsch de Múnich, un golpe fallido. La policía abrió fuego. Murieron varios nazis y Hitler fue arrestado. Para muchos era el final de su carrera política, pero para él fue una oportunidad. En prisión, escribió Mein Kampf, un libro que mezclaba autobiografía con ideología, racismo biológico, odio a los judíos, desprecio por la democracia, necesidad de expandir Alemania hacia el este. Todo estaba ahí, escrito con claridad. El mundo, sin embargo, no lo tomó en serio. Liberado tras menos de un año, Hitler decidió cambiar de estrategia. Comprendió que podía llegar al poder usando la democracia para destruirla desde dentro. Mientras tanto, Alemania parecía estabilizarse un poco. La década de 1920 trajo cierta calma, pero fue una calma frágil. En 1929, la Gran Depresión lo cambió todo. El desempleo masivo y la quiebra de bancos alemanes generaron desesperación. Millones de alemanes buscaban respuestas rápidas. Los nazis se las ofrecieron. Orgullo, trabajo y un enemigo claro. Las elecciones de 1930 los convirtieron en segunda fuerza. En 1932 eran ya la primera. La élite política, creyendo que podía controlarlo, lo nombró canciller en enero de 1933. Pero Hitler no compartía el poder. En meses eliminó partidos rivales, censuró la prensa y creó un estado policial. Tras la muerte del presidente Hindenburg en 1934, se proclamó Führer, líder absoluto de Alemania. La democracia alemana había muerto y el país lo celebraba entre desfiles y banderas. El hombre que salió de la nada ya controlaba un país de millones, y lo que vendría después cambiaría el mundo para siempre. Berlín, 1934. La multitud grita, las banderas ondean y los reflectores iluminan el cielo como lanzas de luz. Hitler camina por el estrado, su silueta recortada contra un mar de esvásticas. Es el momento culminante de su ascenso. Alemania ha encontrado en él a su líder absoluto. Los discursos hablan de gloria, de renacimiento, de un Reich que durará 1000 años. Pero debajo de ese espectáculo ya se mueve una maquinaria de odio y control que prepara al país para la guerra y para el crimen más grande del siglo XX. Tras consolidar el poder, Hitler transformó a Alemania en un estado totalitario. La Gestapo vigilaba las calles y los pasillos de cada edificio. Cualquier voz disidente desaparecía. Los campos de concentración iniciales, como Dachau, comenzaron a llenarse de opositores políticos, comunistas, socialdemócratas, sindicalistas. La propaganda era omnipresente. En las escuelas, los niños aprendían canciones que glorificaban al Führer. En los cines, películas cuidadosamente producidas presentaban a los judíos como parásitos y a Hitler como un salvador. La sociedad alemana, fragmentada y herida, empezaba a moverse al unísono. Entre 1933 y 1939, Hitler combinó política interna con ambición internacional. Comenzó desafiando al Tratado de Versalles. Reorganizó el ejército en secreto, luego a plena luz del día. En 1936 reocupó Renania. Nadie lo detuvo. En 1938 anexó Austria en el Anschluss, recibido como un héroe por multitudes que celebraban la unificación. Meses después, desmembró Checoslovaquia tras la Conferencia de Múnich, donde Gran Bretaña y Francia cedieron ante sus demandas, convencidos de que podrían evitar la guerra. Cada éxito reforzaba su imagen de estratega brillante y de hombre destinado a cambiar el mundo. Pero Hitler quería más que victorias diplomáticas. Quería territorio, recursos, expansión. Su ideología del Lebensraum, o llamado también el espacio vital, planteaba que Alemania debía conquistar el este europeo para alimentar su grandeza. En la noche del 31 de agosto de 1939, soldados alemanes disfrazados de polacos atacaron una estación de radio en la frontera. Fue la excusa. Al día siguiente Alemania invadió Polonia. 2 días después, Reino Unido y Francia declararon la guerra. La Segunda Guerra Mundial había comenzado. Las primeras campañas parecían confirmar que Hitler era imparable. La Blitzkrieg, o llamada la Guerra Relámpago, combinaba tanques, aviones y tropas móviles en una estrategia devastadora. Polonia cayó en semanas. En abril de 1940 cayeron Dinamarca y Noruega, y en mayo la Wehrmacht atravesó los Países Bajos y Bélgica para atacar a Francia por las Ardenas. París cayó en junio. En menos de un año, casi toda Europa occidental estaba bajo el control nazi.
Las imágenes de Hitler visitando la Torre Eiffel dieron la vuelta al mundo. Parecía intocable. Mientras la guerra avanzaba, la persecución de los judíos se intensificaba. Al principio, la represión había sido legal y social. Leyes de Nuremberg, despidos, humillaciones públicas. Después vino la violencia organizada, la Kristallnacht, o llamada también la Noche de los Cristales Rotos de 1938, había mostrado lo que vendría. Con la guerra, la persecución se volvió sistemática. En Polonia, los judíos fueron confinados en guetos, como el de Varsovia, donde el hambre y las enfermedades mataban a miles. La maquinaria del odio se estaba transformando en una maquinaria de exterminio. En 1941, Hitler tomó la decisión que sellaría el destino del Reich: invadir la Unión Soviética en la Operación Barbarroja. Era una apuesta monumental. Al principio, las victorias fueron rápidas. Millones de soldados soviéticos fueron capturados, pero el territorio era inmenso, el clima brutal y la resistencia feroz. El invierno ruso y la contraofensiva del Ejército Rojo detuvieron el avance. Por primera vez, la invencibilidad nazi se resquebrajaba. En ese mismo año, otro evento cambió el rumbo de la guerra. El ataque japonés a Pearl Harbor llevó a Estados Unidos a entrar en el conflicto. Ahora Hitler enfrentaba una coalición de potencias industriales y militares que, tarde o temprano, superarían a Alemania. Aún así, la maquinaria nazi siguió funcionando. En enero de 1942, en una villa elegante de Berlín, se celebró la conferencia de Wannsee. Allí, altos funcionarios planificaron la solución final: el exterminio sistemático de los judíos europeos. Los campos de concentración evolucionaron en campos de exterminio: Auschwitz, Treblinka, Sobibor. Las cámaras de gas y los hornos crematorios se convirtieron en el símbolo del horror. En paralelo, gitanos, prisioneros de guerra soviéticos, discapacitados y opositores políticos también eran eliminados en masa. Mientras la sombra del Holocausto se extendía, el frente militar comenzó a cambiar. En 1942 y 1943, la batalla de Stalingrado se convirtió en el punto de inflexión. El sexto ejército alemán quedó rodeado y fue aniquilado. Fue una derrota devastadora. La guerra relámpago había terminado. Ahora era una guerra de desgaste que Alemania no podía ganar. En 1944, los aliados desembarcaron en Normandía, abriendo un segundo frente. Desde el este, los soviéticos avanzaban sin detenerse. El Reich, que alguna vez pareció invencible, se desmoronaba calle por calle, ciudad por ciudad. En 1945, Berlín era un infierno. Los bombardeos habían convertido la capital en escombros. La población civil sufría hambre y miedo. Los aliados avanzaban desde el oeste, los soviéticos desde el este. En su búnker bajo la Cancillería, Hitler ya no era el hombre que gritaba frente a multitudes. Estaba enfermo, tembloroso, aislado, daba órdenes que no podían cumplirse y confiaba en ejércitos imaginarios. Sus generales sabían que todo estaba perdido. El 30 de abril de 1945, con el Ejército Rojo a pocas calles, Hitler se suicidó junto a Eva Braun, que había sido su esposa por menos de 40 horas. Afuera, Berlín caía. Días después, Alemania firmaba la rendición incondicional. El Tercer Reich, que debía durar 1000 años, había durado apenas 12. Millones de vidas se perdieron en la guerra. 6 millones de judíos fueron asesinados. Europa quedó marcada para siempre. Hoy el nombre Hitler es sinónimo de tiranía. Es una advertencia sobre cómo un discurso de odio puede convertirse en política de Estado. Su ascenso muestra que la democracia es frágil. Su caída demuestra que ningún imperio construido sobre mentiras y violencia dura para siempre. Pero también nos deja una pregunta: ¿qué impide que otro Hitler surja en otro momento? No fue magia, no fue destino, fue historia, comprensible y analizable. Y si no aprendemos las lecciones de esa historia, estamos condenados a repetirla.